Fui a buscar una constancia de estudios. Encontré mi nombre tachado en el expediente de mi propio hijo, y la tinta era de 4 años atrás. No fui buscando nada. Fui a hacer un trámite de 10 minutos, la constancia de estudios que necesitaba Sebastián para el programa de intercambio. Formulario estándar, firma de la directora, sello de la escuela. La secretaria abrió el expediente físico para verificar los datos antes de imprimir. Yo estaba mirando hacia la ventana cuando escuché que dejaba de teclear. Me dijo, con una voz que intentaba ser neutral: «Señora, hay una discrepancia en los datos». Giré, miré el expediente abierto sobre el escritorio. En el campo madre, mi nombre, tachado con bolígrafo. Y debajo, escrito en tinta diferente, un nombre que no era el mío. Me llamo Patricia, tengo 48 años, soy técnica contable, vivo sola desde que Rodrigo y yo nos separamos hace 7 años, y tengo un hijo de 16 que se llama Sebastián y que desde los 9 vive con su padre entre semana y conmigo los fines de semana y las vacaciones. No fue una separación fácil, ninguna lo es, pero llegamos a un acuerdo de custodia que funcionó, en la práctica, si no siempre en el papel. Rodrigo se hizo cargo de los trámites escolares porque vivían cerca de la escuela. Yo asistía a las reuniones cuando podía. Había comunicación, aunque justa. Hace 5 años, Rodrigo empezó una relación nueva. Su pareja se llama Miriam. Sebastián la conoce desde los 11. Me dijo que era buena persona. No le pregunté más. Lo que no sabía era que hace 4 años alguien había abierto el expediente físico de Sebastián en esa escuela y había tachado mi nombre con un bolígrafo, y que en el sistema digital el campo madre también había sido actualizado, con el nombre de Miriam. Si alguna vez encontraste que alguien había reescrito algo tuyo sin pedirte permiso, quédate. Porque lo que encontré en ese expediente no era solo un error administrativo, era una decisión. Y había sido tomada hace 4 años. Le pedí a la secretaria que me dejara ver el expediente completo. Lo hojeé desde el principio. Fotos escolares de cada año. Sebastián con 9 años, con 10, con 11, con 12, sonriendo con los dientes que le faltaban y después con los que le crecieron. Sus calificaciones, sus notas de conducta, sus actividades extracurriculares. Y en la primera hoja, en el campo datos familiares: padre Rodrigo Varela, sin tachaduras. Madre, mi nombre, tachado. Debajo, Miriam. Seguí pasando páginas. En el campo de observaciones de desarrollo del año en que cambió el nombre, las notas de la maestra que yo recordaba, que mencionaban mis visitas, mis consultas, mi participación en la Feria de Ciencias, habían sido reemplazadas por anotaciones genéricas: alumno con apoyo familiar adecuado. En la sección de contactos de emergencia, Rodrigo, Miriam, los abuelos paternos. Mi número de teléfono no aparecía. Miré a la directora que había sido llamada en ese momento. Le pregunté desde cuándo. Me dijo que la modificación en el sistema databa de hace 4 años. Le pregunté quién la había autorizado. Silencio. Llamé a Rodrigo esa misma tarde. Contestó al segundo tono. Cuando le dije que había estado en la escuela, hubo un silencio de 1 segundo que me dijo todo lo que necesitaba saber antes de que hablara. Me dijo que había sido un error de sistema, que cuando actualizaron los contactos, algo se había sobrescrito, que él no sabía que mi nombre había sido tachado en el expediente físico. Le dije que el expediente físico tenía una tachadura a bolígrafo, que eso no es un error de sistema, que alguien abrió ese folder, sacó un bolígrafo y tachó mi nombre. Otro silencio. Me dijo que quizás fue para simplificar los trámites, que Miriam era quien llevaba a Sebastián al colegio, que en la práctica era más operativo. Le dije que no me interesaba la práctica, que yo era la madre registrada en el acta de nacimiento, que ninguna simplificación operativa lo cambiaba. Colgué. Esa noche fui al cajón donde guardo los documentos importantes. Saqué el acta de nacimiento de Sebastián. Mi nombre, claro, sin tachadura, con el sello del registro civil.
Al día siguiente, fui a la escuela con una copia del acta y pedí reunión formal con la directora. La directora fue honesta conmigo. Me dijo que la modificación había sido solicitada por Rodrigo hace 4 años, verbalmente, y que en ese momento la secretaria anterior lo procesó sin verificar documentación, que era una irregularidad administrativa que la escuela debía corregir. Inició el proceso de corrección esa misma semana. Lo que yo no había calculado era la velocidad con que la información viaja entre padres de adolescentes. 10 días después del inicio del proceso, Sebastián me llamó. Me dijo que un compañero le había dicho que su mamá había ido a la escuela a pelear por un papel, que él no entendía de qué hablaban, que por qué no le había dicho nada. Me senté, le pedí que viniera ese fin de semana. La conversación que tuvimos fue la más difícil que he tenido con él en 16 años. Le expliqué qué había encontrado. Le mostré el acta de nacimiento. Le mostré con cuidado la foto de la primera hoja del expediente, sin el nombre tachado visible, solo el hecho de que los datos habían sido modificados. Le dije que no lo hacía para complicarle la vida. Lo hacía porque en los papeles que iban a acompañarlo el resto de su vida, su historia debía estar escrita correctamente. Sebastián me escuchó. Cuando terminé, me miró durante unos segundos. Me dijo, ¿y para esto tuviste que armar todo esto? No era una pregunta de enojo. Era una pregunta de 16 años, de alguien que todavía no entiende por qué los papeles importan, porque los papeles todavía no le han fallado a él. Le dije, cuando seas mayor lo vas a entender. No sé si fue la respuesta correcta, fue la única que tuve. La escuela procesó la corrección en 6 semanas. Mi nombre fue restituido en el expediente digital y en el físico. Las notas de observación no podían recuperarse, estaban sobrescritas, pero se anotó en el expediente que datos previos habían sido modificados irregularmente y corregidos con fecha miacual. La constancia de estudios para el intercambio se emitió correctamente. Sebastián fue aceptado en el programa. Se va 6 meses. Lo que no fue restituido fue la conversación de ese fin de semana. No porque Sebastián esté enojado, no lo está o al menos no lo muestra, sino porque a partir de esa tarde algo cambió en la manera en que me mira. Como si antes yo fuera simplemente su madre y ahora fuera también una persona con una historia que él todavía está aprendiendo a leer. No sé si eso es malo, no sé si es bueno, sé que es diferente. Quiero leerte. Si alguna vez peleaste por algo que era tuyo y el costo fue con alguien que no esperabas, cuéntame abajo. No el resultado legal. Lo otro, lo que cambió. El expediente corregido está en la escuela. Mi nombre está donde siempre debió estar. Rodrigo y yo no hablamos del tema después del acuerdo administrativo. Hay cosas que se gestionan y no se resuelven, y esta es una de ellas. Lo que pienso ahora, meses después, es esto. Los papeles importan, no porque definan quién eres adentro, sino porque cuando alguien los borra, borra la versión oficial de que estuviste. Y hay algo en eso que duele de una manera que no tiene nombre exacto. No soy menos madre porque mi nombre estuvo tachado 4 años. Sebastián lo sabe, yo lo sé, pero también sé que si no hubiera ido ese martes a buscar una constancia, habría seguido sin saber. Y Sebastián habría llegado a adulto con un expediente que decía que su madre era otra persona. Eso no podía quedarse así, aunque el costo fuera una conversación difícil con un chico de 16 años que todavía está aprendiendo que los papeles, a veces, cuentan una historia que los adultos prefieren no contar.